Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, asesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio con la sesión que corresponde al día de hoy. Estamos ya iniciando la tercera semana correspondiente al módulo 23, el cual se denomina Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión. El propósito principal que tiene esta semana es el analizar y el poder emplear las tecnologías emergentes para la resolución del proyecto, como a través de la elaboración de un diagrama de Gantt y a través de la elaboración de los posibles escenarios de un análisis financiero. Ahora bien, antes de iniciar con la presentación, hay unos pequeños puntos importantes que han sucedido durante esta semana, que ha sido un punto detonante referente a lo que son los criterios de los informes de reflexión. Hay un poco, veo, de dudas con respecto a cómo debe de estar descrito, cómo se debe de corresponder a cada una de las indagatorias que se presentan dentro de los informes de reflexión. Desde semana uno les compartía que los informes de reflexión ya traen sus instrucciones propias. Esto bien, cabe decir que dentro de las instrucciones que comparte los informes de reflexión dice que debemos de redactar máximo 4 párrafos de 10 líneas cada uno. Esto es con el fin de que ustedes puedan dar respuesta a cada una de las preguntas que les solicita la plataforma. Ahora bien, cuando nosotros colocamos o nos hace la pregunta detonante de en qué nivel nos consideramos, ya sea aceptable, ya sea experto, ya sea aprendiz, esto es con el fin de que ustedes puedan detectar sus propias áreas de oportunidad. Aunado a esto, nosotros como asesores virtual, lo que hacemos es evaluar cada uno de estos comentarios con respecto a lo que ustedes, cómo se desempeñaron en semana, si tuvieron sus participaciones activas dentro del foro de clase, si tuvieron sus participaciones en los espacios abiertos, si estuvieron haciendo sus revisiones de sus entregas, porque hasta eso nosotros podemos visualizar cuánto tiempo ustedes, por ejemplo, se mantienen dentro de la plataforma. Tenemos un sistema que nosotros evaluamos también esa parte para poder determinar aquellas puntuaciones que otorgamos respecto a esos informes de reflexión. Ya por esas circunstancias, por ejemplo, nosotros lo que podemos determinar es las áreas de oportunidad que ustedes tienen para mejora. Relativamente, este es un punto principal, adicional de que estos informes de reflexión se tienen que contestar antes de finalizar la semana. Sea que hayan entregado o no sus actividades, tienen ustedes que resolver su informe de reflexión. Una vez que la plataforma, que llega el día domingo antes de las 23:59, se cierra, ya no se puede aperturar. De hecho, esas herramientas yo no las tengo dentro de mis manos como para poder aperturar los informes de reflexión. Aún así, también, por ejemplo, lo que es soporte técnico también no puede ya aperturarlos. Por eso es muy importante que ustedes, cuando contesten sus informes de reflexión, verifiquen que le pongan el sí para que este quede guardado en el sistema, porque automáticamente cuando ya termina la semana y termino de hacer las evaluaciones pertinentes igual de las actividades, me enfoco en calificar los foros de clase, me enfoco en calificar lo que son los informes de reflexión y pues solamente me enfoco en todos los que aparecen enviados para calificar. A partir de ellos es que empiezo a hacer lo que son las evaluaciones respecto a cada uno de los puntos y empiezo a hacer las retroalimentaciones necesarias. Bien, ahora partiendo también de otro punto importante, igual que se ha estado suscitando con respecto a las retroalimentaciones que se brindan dentro de cada una de las actividades que se proporcionan a los estudiantes, es que cada asesor virtual tiene una forma diferente de evaluar. Cada asesor virtual dentro de su módulo o dentro de los diferentes módulos que han llevado, tienen una diferente forma de acercarse al estudiante o de invitarlos a trabajar en ciertas áreas de oportunidad. Por ejemplo, hay ciertas cuestiones que de repente me visualizaban y me decían que solo tienen para entregar sus trabajos sábados y domingos, a lo cual yo nunca he tenido ningún o ni mayor problema que ustedes lo entreguen sábados y domingos, porque al final parte de mis funciones es también trabajar. Ciertamente yo no tengo el por qué trabajar sábados y domingos, porque mi horario laboral está de lunes a viernes. Sin embargo, esta parte extra que yo realizo hacia el estudiantado, que es trabajar sábados y domingos, es con el fin de que, por ejemplo, si algún estudiante yo detecto que a lo mejor su trabajo no es aprobatorio,
le doy la oportunidad y dejo la plataforma abierta para que pueda tener una segunda oportunidad y poder volver a realizar su trabajo. A diferencia de que otros compañeros, pues lo que hacen es calificar el día lunes una vez que está cerrado y si reprobó, reprobó. Pero esto es una cuestión que siempre he pensado en ponerme en el lugar de la mayoría de las personas en el aspecto de que todos tenemos muchas cosas que realizar. Por eso siempre lo que hago es, ya me entregaron un trabajo, intento evaluarlo lo más rápido posible, pero pues a veces como sucede que de repente se entregan sábados y domingos, hay un poco de trabajo continuo y que de repente, por ejemplo, ya viene la siguiente semana y empiezan a trabajar, pues tengo que terminar primeramente la semana pasada. Y como bien les comentaba, dentro de las retroalimentaciones yo me enfoco mucho en la parte del trabajo. Sin embargo, ustedes pueden visualizar algunas invitaciones que yo, desde mi punto, que nos dan en el manual de asesor virtual, podemos utilizar para el estudiantado, como el que es invitarlos a entregar sus actividades entre semana y hacerles una invitación. De hecho, ustedes lo pueden ver, las personas que cuando entregan sábados y domingos tienen ese pequeño rubro que aparece que les invito, pero esto no es una obligación. Ha habido circunstancias que de repente lo ven como algo detonante o como algo frustrante o algo que ustedes consideran que a lo mejor es algo ofensivo. Sin embargo, esto solamente como lo está redactado, dice, les invito. No quiere decir que lo tengan que realizar. Esta invitación que se les hace es precisamente porque si ustedes se entregan entre semana, tienen la oportunidad de que si la calificación es, como bien les comentaba, no probatoria, tienen hasta el domingo para poder volver a realizar o poder volver a tocar los puntos que a lo mejor salieron mal. Esto con el fin de obtener una mejor calificación y poder pasar el módulo. Esta parte viene de la cuestión de que de igual manera vienen diferentes puntos que ustedes pueden ir observando. Yo utilizo mucho mi matriz de retroalimentación basado en el análisis FODA. Les pongo fortalezas, les pongo sus oportunidades, les pongo sus debilidades, o sea, trato de buscar todo lo que dentro de su contexto de trabajo realizan. Por ejemplo, a lo mejor una fuente de oportunidad que es mejorar las presentaciones, utilizar las tecnologías emergentes, porque esto es el parteaguas que nosotros tenemos dentro del módulo 23, el poder utilizar las tecnologías emergentes en la resolución de un proyecto. Llegamos al punto importante que es precisamente el utilizarlas. A veces ustedes pueden ver también dentro de la retroalimentación la parte que nos indica que ustedes pueden mejorar lo que es el aspecto de su creatividad o a lo mejor hay algunas faltas de ortografía. Todos tenemos faltas de ortografía al final. O sea, las funciones que nosotros tenemos es solamente partir de ese punto para que ustedes en su momento, cuando terminen la preparatoria, tengan ese conocimiento en todas las áreas. Ustedes pueden ver igual dentro de sus retroalimentaciones también hay eh, herramientas que le acompañan. Les comparto ciertos artículos, les comparto algunos videos que ustedes pueden visualizar. Esto es con el fin de una circunstancia que sucede, que me comparte hoy el SAME, que es el supervisor, y por eso siempre yo les comento la circunstancia como radica. Al final de todo, cada uno de sus trabajos que ustedes realizan como proyectos de investigación social, si yo me enfocara en calificarlos como debiera de ser, o sea, hay muchos puntos que tendríamos que mejorar, o sea, hay muchos puntos que tendríamos que pulir. Sin embargo, como yo desde el comienzo les dije, esto es un anteproyecto que nosotros estamos presentando. Desde semana 1 hemos venido también con la importancia del título del proyecto, del objetivo general, de los objetivos específicos y de determinar que un proyecto social siempre debe de estar enfocado a largo plazo. Esto no lo digo yo, lo dicen los libros, lo dice los estudios que se han realizado. No es porque yo imponga o porque yo diga, un proyecto social tiene que estar más de un año. Esto es porque conlleva esfuerzos, conlleva tiempos, a diferencia de un microproyecto, como les he comentado, la apertura de una tienda, el enfocarse en un micronegocio, una pyme, que son proyectos que pueden ser a corto o mediano plazo. Esa semana que estamos comenzando, tenemos la oportunidad de corregir los pequeños errores que cometimos en la sesión, lo que es la fases anteriores, fase 3 y fase 4. Fase 3 y fase 4 es una de las herramientas importantes para fase 5 y fase 6. ¿Por qué? De lo que vamos a hacer esta semana precisamente es recabar o volver a recuperar parte de la información de lo que era fase 3. Si ustedes pueden ver en la actualidad la tabla que les presenta el sistema,
Ya comparte 7 elementos, bueno, son considerados 9 elementos, pero cambian algunos nombres. Por ejemplo, recursos humanos ya no existe. Ya existe una columna que se llama responsable de actividades y tareas. ¿Qué quiere decir? Que ahí dentro de esa columna ya no se coloca una persona con conocimientos en informática, una persona con conocimientos en administración, sino se coloca lo que ustedes generaron como organigrama dentro de su fase 4. Ahí va a ir ya el perfil de puesto, o sea, la persona encargada de realizar la actividad a la que ustedes designaron dentro de su tabla de división del trabajo, que yo le dije, no, pues el líder del proyecto más el técnico en informática es el encargado de hacer la tarea 1, y así consecutivamente por las que ustedes realizaron dentro de su fase. Así tiene que ir desglosado. Vamos a encontrar actualmente también lo que es fechas de inicio, fechas de conclusión y la fecha total o tiempo total por actividad. Esta fecha de inicio y esas fechas de conclusión son fechas preestimadas. ¿Qué quiere decir? Como bien comentábamos, el proyecto a largo plazo, yo les de semana 1 les comenté, pueden ocupar de un año, año y medio. Ustedes pueden distribuir los tiempos de acuerdo a la tarea que ustedes consideren que es la que les va a generar más tiempo realizarla. Por ejemplo, una de las tareas que a lo mejor pusieron dentro de su tabla, que es realizar juntas vecinales, esa puede ser la que les tome más tiempo, posiblemente. ¿Por qué? Porque realmente, vamos, llegamos a la parte que íbamos a ocupar, la demografía de población, que era una de las preguntas que realizaba dentro de semana 1. ¿A qué ciudad se enfocan? ¿Qué colonia? ¿Qué estado? Si ustedes definieron que era un proyecto nacional, local o estatal, entonces ahí es donde vamos a agarrar ese nicho o ese segmento de mercado de lo que estamos dirigiéndonos. Si agarramos, por ejemplo, estatal, me voy a la parte del INEGI y busco cuánta población hay dentro de mi estado y ahí voy a analizar, voy a reflexionar cuánto tiempo considero yo que puedo hacer juntas vecinales para toda la población que estamos estableciendo. No voy a decir que lo voy a hacer en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, porque depende mucho la magnitud de personas con la que me estoy dirigiendo para poder establecer una fecha acorde. Bien, por eso yo les puedo adelantar que si ustedes se quieren ocupar de un año, año y medio, con toda confianza lo pueden hacer, solamente distribuyan los tiempos. Esto es lo que yo considero por el aspecto que cuando revisan su portafolio de aprendizajes, lo que son los supervisores y el ADC, puedan validar que por lo menos se enfocaron en la parte de reflexionar que un proyecto social no puede ser determinado a corto plazo. Un proyecto social siempre requiere de inversión de tiempo. Entonces, ahí sí es muy importante que ustedes tomen a consideración estos pequeños datos que les estoy proporcionando. Exacto, Lorena, de hecho lo puede dividir de esa manera, como usted lo comenta, y dentro de lo que es su diagrama de Gantt siempre va a aparecer ahí 365, 352, 370 días, dependiendo en la tecnología que usted lo vaya a realizar, porque esto igual, ustedes pueden ocupar la tecnología que requieran, Smartsheet, Tom's Planner, pueden ocupar Excel, pero pues que tenga la estructura de un diagrama de Gantt, porque no vayamos a confundir. En Excel pasa mucho la confusión de que ponemos, en lugar de un diagrama de Gantt, ponemos una gráfica de barras, y no es lo mismo un gráfico de barras que un diagrama de Gantt. Dentro de la propia plataforma les ofrece ciertos tutoriales que ustedes pueden visitar para que vayan viendo cómo se realiza. De igual manera, por ejemplo, les voy a adelantar esta parte para que ustedes puedan utilizar Tom's Planner. Tom's Planner es una tecnología muy sencilla, muy noble de usar. Sin embargo, la única problemática que tiene Tom's Planner es que solamente les permite realizar un diagrama de Gantt por correo electrónico y ya no permite hacer otro. Tendríamos que crear otro correo electrónico para generarlo. Aquí es un pequeño ejemplo que les voy a presentar, que yo les hice para ustedes. ¿Qué es lo que debe de contener un diagrama de Gantt para que este pueda ser acorde a lo que un sistema de funcionamiento lineal de cronograma de trabajo se necesita para enfocarlo a la sociedad? Primeramente vamos a establecer todas las actividades y tareas que realizamos en la fase 3 o la que estamos planteando también en lo que es la fase 5.
Desglosamos actividades y tareas. Tenemos actividades previas, actividades de desarrollo y las de consecución, porque antes se llamaba concreción y actualmente la vamos a ver como consecución. Adelante, Elizabeth. Hola, asesor, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Yo estoy usando precisamente esta aplicación. Ya terminé mi diagrama, nada más que no lo puedo compartir, no le puedo compartir el enlace. Y Sí, para hacer las capturas tendría que hacer 2 capturas separadas, una donde está las actividades y otra donde está, digamos que marcada la fecha. ¿Cómo le puedo hacer ahí? ahí voy con eso. Ahí vas a partecita, Elizabeth. Ahorita se lo voy a Ok, compartir. gracias. De nada. Entonces, una vez que ustedes ya tienen actividades y tareas, van a poner donde dice resource, que son los recursos. Aquí ustedes van a implementar los recursos humanos o los responsables de actividades y tareas para cada una de las actividades. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante realmente que aparezca el responsable? Porque al final el líder de proyecto, cuando lo presente, va a decir, a ver, el técnico en informática que se llama Juan Pérez, a ver, Juan Pérez, ven para acá. ¿Por qué en la creación del sitio de internet que se te solicitó que tienes tal fecha de término aún no has terminado? ¿Qué te sucedió? Aquí nosotros podemos controlar si realmente las tareas que estamos realizando están acordes a los tiempos estimados. Aquí nosotros podemos verificar quién es el responsable de cada tarea y poder llamarlo para establecer si requiero más tiempo, por qué no se pudo realizar, qué contingencias hubo, porque los diagramas de Gantt son tan flexibles que podemos modificarlos. Adelante, Marisol. Gracias, asesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Em, ya me confundí. ¿Me puede ayudar? A En ver. la fase, entonces, si mal no estoy, la fase 5, que es control diagrama de Gantt, se va a compartir con usted. La tabla que viene, hay que llenar esa tabla y aparte hacer eso que usted nos está indicando. Es Eso es correcto. para la fase 5. Sí, eso es para la fase 5. Vamos a desglosar la tablita que nos pide la plataforma. Voy a entrar a la plataforma para que lo puedan visualizar. Vamos a extender sesión. Vámonos a la fase 5. Ok, dentro de la fase 5 nos dice, recupera el cuadro realizado en la actividad fase 3. En él se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar y gestionar el proyecto. Contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para el desarrollo. Determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad, el momento de inicio y el momento de conclusión de cada una de las tareas. Este se verá representado en la longitud de las barras horizontales que vienen en el diagrama de Gantt y dice 3, completa la siguiente tabla. Esta tabla, tal y como está, es la que se va a compartir. ¿Qué es lo que ustedes nos van a realizar? Es recuperar la información de recursos materiales, recursos tecnológicos y recursos financieros y los recursos y los responsables de actividades que ustedes generaron como perfiles, la van a aplicar dentro de responsables de actividades y tareas. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tenía equipo de cómputo, equipo celular, tenía todo lo que yo implementé, nada más lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, y en esta última columna que dice responsables de actividades y tareas, aquí ya no va a colocar como colocamos en esa tabla que decía una persona con conocimientos en administración. Aquí vamos a colocar el administrador, el contador, los colaboradores, por ejemplo, el comité vecinal, líder de proyecto, sublíder de proyecto, como los haya colocado en su fase. Y así cada una va a ir desglosando de acuerdo a las fases, que dice fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución. En esta parte que dice tiempo total, aquí ustedes a un lado le van a colocar, por ejemplo, si aquí ocuparon 6 meses para todo esta fase, le coloco aquí 6 meses. Si en las fases de desarrollo yo ocupé 3 meses, le pongo 3 meses. Y esos 6 meses tiene que estar desglosado dentro de todas las actividades y tareas que están aquí. Vamos a poner, si yo voy a iniciar mi proyecto, estamos en junio, en julio, si yo lo quiero iniciar 1 de julio, tengo que contar 1 de julio al 1 de agosto, y así, del 1 de agosto al 1 de septiembre, y así consecutivamente, porque ya estamos por finalizar el año, y vamos a tomar parte del 2024. Precisamente por eso, dentro de lo que nosotros veíamos en la parte que yo les ponía como comentarios 2023-2024, es porque ya estamos finalizando esta etapa del año, y vamos a entrar a un año nuevo. Entonces vamos a ocupar parte de este año y parte del año que viene para poder realizar cada una de las fases.
Una vez que usted ya tiene esa tablita, lo que va a hacer es copiarla y o la pega o en su caso nada más la transcribe a lo que es Word, Excel, PowerPoint, Canva, como lo quiera realizar. Una vez que ya tenga esta tabla, vamos a realizar ese diagrama de Gantt. Adelante, Fabiola. Disculpe, asesor, Sí. en el apartado de recursos financieros, ¿vamos a poner una cantidad específica o lo podemos manejar como está en la tabla? No le podemos manejar como se recomendó en la fase 3. Por ejemplo, si ustedes colocaron recursos monetarios, podemos repetir recursos monetarios en toda esta columna sin ningún problema. Y esa ya por mi cuenta yo se las doy por válida. O sea, esa columna con que ya tenga recursos monetarios. Ahora, si por ejemplo ustedes emplearon dentro de su columna, por ejemplo, 10,000 pesos y recursos estimados, así lo vuelven a copiar y pegar. Si dentro de esa columna tuvieron alguna retroalimentación, pues entonces la podemos cambiar por recursos monetarios, le podemos poner la palabra nada más la palabra dinero, efectivo o recursos estimados. Con eso queda acorde esa columna. Ok, asesor. Entonces, en sí, esta tabla va a ser un reflejo de la fase 3. Es correcto. Vamos a hacer lo mismo, simplemente que en esta vamos a determinar un tiempo de las actividades. Es correcto. De hecho, aquí ya lo que vamos a hacer nada más, esta es la parte técnica del proyecto, es la parte donde ustedes entran como supervisores de su propio proyecto para verificar que cada una de las tareas y actividades se estén realizando en tiempo y forma. Es que, por ejemplo, yo establecí que mi proyecto se va a realizar en 365 días. Quiere decir que en 365 días yo tengo que supervisar que así funcione. Ok, asesor. Bueno, gracias. De nada. Ok, una vez que tenemos esta tablita, entonces vamos a desglosar esa tablita dentro del diagrama de Gantt. Bien, como les comentaba, sus actividades iniciales, actividades de desarrollo y actividades de consecución. Tenemos el responsable de las actividades y tareas. Y aquí en el estatus, lo único que es importante que ustedes coloquen, y sí, muy importante, es la fecha de inicio y la fecha final. O sea, la fecha cuando comienza su proyecto, cuando ustedes, supongamos que ustedes lo estén designando comenzar, y una fecha final aproximada. Una vez que ustedes van desglosando sus tiempos, el sistema lo que va a hacer es generarle estas barritas, ¿sí? Va a ir generándoles los tiempos de inicio y los tiempos de conclusión de cada una. Una vez que ya ustedes tienen determinados los tiempos, le va a dar la suma de días. Por ejemplo, aquí dice 638 días. Adelante, Lorena. Sí, maestro, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, esa tabla que viene como ejemplo en la actividad, esa no se copia ni se pega en Excel, únicamente la gráfica. No, no, no. Esa tabla sí se copia. Exacto. Lo que ustedes van a entregar es esta tabla más el diagrama de Gantt. Esa tabla se va a Este. incluir también en Excel. Es que yo la estoy haciendo en Excel. Ah, si usted la está haciendo en Excel, sí, usted la va a incluir en Excel. O sea, donde Ok. usted la puede agarrar y la selecciona y la copia y la pega en Excel y luego Sí, la así es. modifica y sin ningún problema. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, para esta fase lo que ustedes, lo único que van a entregar es fase 5 es mi presentación, voy a realizar mi tablita. Lo único que sí les recomiendo es de que no pongan las instrucciones. Esto no lo copien. Cuando ustedes pongan, nada más pongan ahí tabla de actividades y ya pongo mi tabla, pum. Y luego diagrama de Gantt y pongo mi diagrama de Gantt. Y ya lo único que hago nada más poner mis fuentes de información. ¿Cuáles van a ser mis fuentes de información? Mi fuente propia, que es mi proyecto, ese siempre va a existir, la fuente de su proyecto, cómo se llama su proyecto, el módulo que lo están realizando, y la siguiente fuente es dónde realicé mi diagrama de Gantt. Si lo realicé en Excel, si lo realicé en Tom's Planner, si lo realicé en Smartsheet, dependiendo de la tecnología que ustedes hayan ocupado. Adelante, Lorena. Hacemos la presentación en Word, pegamos la liga y entregamos la presentación en Word. Sí, como usted desee, lo puede realizar sin ningún problema. Ok, muchas gracias. De nada. Adelante, Catalina. Disculpe, profesor, a mí me corrigió esa fase, no sé si fue esa fase 3 o la 4, pero fue en las personas que puse para el proyecto. Ya lo estoy corrigiendo. Entonces, ahí
en esta tabla ya debo de tener las correcciones, ¿no? De las Es correcto, sí, ya debe tener personas las que voy a correcciones. incluir. Ujú, Ok, gracias. de nada. Y entonces nos pasamos a la diagrama de Gantt y ustedes van a ver las fechas de inicio y fechas de término de cada una de sus fases. Por ejemplo, mis actividades previas me va a tomar 263 días. Mis actividades de desarrollo me va a tomar 166 días. Y mis actividades de consecución, 209 días. La suma total se especifica aquí. Ahora bien, esa tabla, como bien ustedes pueden visualizar, tiene su forma de compartir muy extraña. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nos vamos a la parte que dice compartir. ¿Sí? Aquí pueden verlo. Desaparece este cuadrito, pero nosotros no lo podemos exportar porque no tenemos comprada la tecnología. No lo podemos compartir porque precisamente solo lo hace la versión premium, pero sí podemos copiar el link o la URL. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en esta parte que dice publicado, donde dice editar la configuración de la publicación, les va a aparecer publicar en línea. Dice, si deja el campo de contraseña vacío, su calendario será de acceso público. Esto se los recomiendo que no lo modifiquen, que no les pongan contraseña, porque si les ponen contraseña, automáticamente cuando comparten en la URL desaparece toda la información. Tal y como está aquí, no le muevan absolutamente, solamente lo que van a mover nada más de la URL que dice calendario es la parte final. Aquí en esta parte final ustedes le ponen nada más el nombre de su proyecto y su nombre de ustedes. Por ejemplo, yo pongo, vamos a, violencia, ¿no? Violencia doméstica. Y al ladito le pongo Carlos Sosa. Entonces, una vez que ya lo pusieron de esa manera, le dan aplicar los cambios. Una vez que ustedes les pone aplicar los cambios, no le dan cerrar aquí. Le van a dar clic en lo donde dice publicado. Cuando ustedes le van a dar clic, automáticamente les va a redireccionar a otra URL. Esta URL es la que ustedes van a compartir. Se les voy a compartir por el chat y me dicen si ustedes lo pueden abrir. Aquí está en el chat. Adelante, Liliana. Buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Entonces, a ver, perdóneme, ¿me puede aclarar esta duda? Sí, Vamos a copiar y pegar, pero también a poner la URL. sí, es correcto. O sea, si ustedes, por ejemplo, comparten fotografías de su diagrama de Gantt, lo pueden hacer sin ningún problema. Si ustedes quieren compartir la URL, que es como me preguntó una compañera cómo se compartía, lo pueden compartir igual para que yo pueda tener acceso al diagrama de Gantt. Ok, muchas gracias. De nada. Odín comparte, buenas tardes, leyendo el comentario de la compañera Lorena, menciona que la actividad indica un año. ¿Me puede indicar en dónde indica que la tabla debe de ser un año? Estimado Odín, en ningún apartado de la tabla indica que debe de ser un año. Esto es cuando estamos realizando un proyecto social, si ustedes tienen la oportunidad de investigar, porque esto se trata, este módulo, es un módulo de formación profesional, es un módulo en el que la parte de mi función es detectar que ustedes estén realizando un proyecto acorde. Y si ustedes no realizan un proyecto acorde a los tiempos que debe de contener, entonces no es un proyecto aprobatorio. Precisamente, fase 3 y fase 4 era para verificar la viabilidad de un proyecto. Por eso radica la importancia de que ustedes deben de conocer cuál es la diferencia entre un proyecto social, cuál es la diferencia entre un microproyecto, cuál es la diferencia entre una pyme. Y esto, por ejemplo, deben haber aprendido en módulo 22 o el asesor virtual les debió haber comentado cuál es la diferencia entre un proyecto social y a cuánto tiempo se visualizan. Adelante, Catalina. Disculpe, ya me confundí un poco. Sí. Entonces, la tablita la tenemos que hacer aquí en esta página o en Excel. No, a ver, les comparto otra vez. Vamos desde el principio. Ya se acabó el tiempo de esta sesión. Me voy a desconectar. Nos reconectamos, por favor, y te lo comento. Sí.